a la pregunta de investigación formulada. Entonces, si vemos de esa parte, ya tienen que darse cuenta que la formulación de la pregunta, el objetivo general, el título y ahora la hipótesis, los cuatro van relacionados, muy relacionados, ¿no? La forma adecuada de plantearla o plantear una hipótesis es como una respuesta directa a la pregunta de investigación. Su redacción debe ser clara en forma afirmativa, evitando falsas interpretaciones. Siempre deberá existir una relación directa entre la pregunta de investigación y la hipótesis formulada. Ahora, ¿qué también es? La hipótesis es una suposición para responder tentativamente a la pregunta de investigación. La hipótesis es una suposición de una verdad que aún no se ha establecido, es decir, una conjetura que se hace sobre la realidad que aún no se conoce y que se ha formulado precisamente con el objeto de llegar a conocerla, ¿no? Es por eso que una investigación es un aporte que ustedes dan, es un conocimiento que ustedes dan. En el siguiente curso que va a ser proyecto de tesis, ustedes sí tienen que formular lo que es una investigación, ¿no? Algunos en este caso solo están haciendo, digamos, diseño de un colegio, que eso no es investigación porque ya está dado, no me estás aportando nada, no vamos a conocer nada. Y como bien dice el concepto de la investigación, o el concepto de la hipótesis, que es una suposición de una verdad que aún no se ha establecido. Cuando tú diseñas un colegio, ya está establecido tú cómo vas a diseñar ese colegio, qué parámetros vas a tener, qué datos vas a utilizar. En cambio, una investigación aún no se da. Y es por eso que nosotros tenemos que plantear una hipótesis. Y esa hipótesis es una suposición de una verdad que aún no se ha establecido. Es un aporte al conocimiento que nos va a dar. Por eso también se dice que se trata o es una conjetura que se hace sobre la realidad que aún no se conoce. Y este concepto nos lo dice Graciao. Ahora, la hipótesis se debe contrastar con la realidad, es decir, se deben buscar pruebas para demostrarla. Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, entonces desde el punto de vista científico no tendría validez. Ahora, desde un punto de vista lógico, no es la verificabilidad lo que un valor o lo que da valor a una hipótesis, sino la refutabilidad, es decir, la posibilidad de ser puesta bajo refutación y salir sin contradicción. Cuando se plantea una hipótesis, son capaces de romper paradigmas. Se dice que han conseguido una revolución científica. Ahora, también se dice que la hipótesis es un eslabón entre los planteamientos teóricos y el descubrimiento de nuevos hechos y la generación de nuevos conocimientos. En este caso, si ustedes recuerdan cuando vimos el tipo de investigación básica o pura, teníamos que era un conocimiento nuevo que sería demostrado a largo plazo, que sería útil a largo plazo, ¿no? Como son las leyes de Newton, la teoría de la relatividad y otras teorías, ¿no? Entonces, en ese caso, también nos dice que es un descubrimiento de nuevos hechos y genera nuevos conocimientos. Ahora, toda hipótesis, por lo general, debería tener dos variables. Vamos a tener variable dependiente y la independiente, entre las cuales podría existir una correlación numérica o una relación causa-efecto. Sin embargo, se pueden plantear hipótesis de una sola variable. Una hipótesis bien formulada deberá contener elementos o términos que sean observables y en consecuencia sujetos a medición. Ahora, no todas las hipótesis van a ser verdaderas, ya que podrían ser falsas en algunos casos. Ahora, si mi investigación me sale falsa, no significa que la investigación haya sido en vano, ya que esta falsedad
también es generación de conocimiento al saber que esa hipótesis planteada no era la correcta. Ahora, por lo general, cualquiera persona de qué aprende, de los errores, ¿no? Entonces, la ciencia, por lo general, siempre se ha aprendido más por los errores que por los aciertos. Ahora, toda hipótesis está relacionada con las siguientes preguntas. Ustedes, cuando planteen su hipótesis, respóndanse en sí mismos ustedes. ¿Qué es lo que quieren demostrar o probar? ¿Qué cosas desconozco con mi investigación? ¿Qué cosas desconozco que con mi investigación llegaré a conocer? ¿Mi hipótesis amerita realizar una investigación para demostrarla o es imposible intentar demostrarla? Ahora también tenemos diferentes tipos de hipótesis. Entre ellas tenemos la descriptiva, la estadística, la causal, la correlacional y la hipótesis nula. Empecemos con la hipótesis descriptiva. Este tipo de hipótesis supone rasgos de un fenómeno. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar la informalidad existente en la construcción de viviendas en el Perú, podemos plantear la siguiente hipótesis. La informalidad en la construcción de viviendas en el Perú se inicia por los altos costos que significa obtener una licencia de construcción, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que queremos demostrar es que por culpa de los altos costos para obtener la licencia de construcción, se construyen las casas informalmente. Ahora, hipótesis estadística. Cuando la hipótesis se expresa cuantitativamente, también vimos en tipos de investigación, investigaciones cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas dijimos más que todo que se va a expresar estadísticamente. Lo mismo va a suceder en la hipótesis estadística, va a ir más relacionado con el tipo de investigación cuantitativa. Por ejemplo, una investigación que estudie el nivel de productividad del personal obrero en las empresas agroexportadoras de la región. Podríamos plantear la siguiente hipótesis estadística. El porcentaje de horas hombre muertas en la empresa agroexportadora de la región es superior al 50%. Entonces, nosotros en esa parte queremos demostrar que las horas muertas de trabajo es superior al 50%. Otro ejemplo, estudio del estado actual del parque automotor de vehículos de transporte público en el Perú. Podríamos plantear la siguiente hipótesis. En el Perú, más del 60% de los vehículos utilizados en el transporte público superan los límites de antigüedad establecidos por la ley, ¿no? Mi suposición es que más del 60% van a ser superiores al límite de antigüedad establecidos a ley. Demostraremos que es superior o no, ¿no? Esa es la hipótesis que nosotros queremos plantear. Ahora también tenemos la hipótesis causal. Este tipo de hipótesis está relacionada con dos o más variables, pudiendo atribuirse entre ellas una relación causa-efecto directo. Existiendo una variable dependiente, la dependiente va a ser el efecto, y una variable independiente que va a ser la causa. Por ejemplo, una investigación sobre la resistencia de concreto podría plantearse de la siguiente manera. La relación agua-efecto influye directamente en la resistencia a la compresión del concreto. Entonces, mis variables van a ser agua-cemento. Si yo modifico la cantidad de agua o la cantidad de cemento,
nuestra resistencia a la compresión va a variar. Si yo aumento el cemento, probablemente la resistencia a la compresión aumente. Y si yo disminuyo cemento y aumento agua, probablemente mi resistencia a la compresión disminuirá, ¿no? Entonces, mi variable independiente será agua-cemento y mi dependiente será la resistencia a la compresión. A causa de una, sucede el efecto de la otra, ¿no? A causa de la variación de agua-cemento, va a suceder el efecto de la variación de la resistencia a la compresión. Ahora tenemos la hipótesis correlacional. La correlacional es aquella en la cual existe una correlación entre dos variables. Tiene también una variable dependiente y la otra variable independiente. En esta investigación se intenta probar que existe una correlación entre dos o más variables. Sin embargo, no necesariamente prueba que una sea la causa de la otra, como el caso anterior, ¿no? De la hipótesis causal. Por ejemplo, tenemos una investigación que estudia el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería de las universidades del Perú. Podríamos plantear la siguiente hipótesis. El bajo rendimiento académico de estudiantes de ingeniería en el año 2019 se debe a la disminución de horas de asistencias de clase. Entonces, analicemos esa parte. ¿Ustedes creen que por el bajo rendimiento se va a deber a la disminución de horas de clase? Algunos dirán que sí, otros que no, o otros dirán que se debe a la investigación que ellos mismos hacen sobre el tema, al conocimiento que han tenido anteriormente de base sobre ese tema. Entonces, no va a ser una la causa de la otra, sino están correlacionados. En esta hipótesis se manifiesta que existe cierta correlación entre la disminución de horas de asistencia a clase y el bajo rendimiento académico durante el año 2019. Pero eso no se va a significar que una sea la causa y la otra el efecto. Ahora también tenemos la hipótesis nula, que es la negación de la hipótesis planteada. Se utiliza en el estudio, que será difícil de demostrar la veracidad de la hipótesis. Por lo tanto, se puede demostrar la falsedad de la hipótesis nula. Vamos a poner la nomenclatura H sub 1 y H sub 0, donde H sub 1 es la hipótesis inicial y H sub 0 es la hipótesis nula. Nosotros cuando planteamos la hipótesis tenemos, en caso de hipótesis nula, plantear ambas, la inicial y la nula. Ahora se puede obtener dos resultados. Si mi hipótesis inicial resulta ser verdadera, entonces se ha demostrado la hipótesis inicial. Pero si mi hipótesis nula es verdadera, no se ha demostrado la hipótesis inicial. Y si mi hipótesis nula resulta ser falsa, la hipótesis inicial podría ser verdadera. Ahora vamos a ver lo que son variables. Primero voy a llamar lista. Vamos a ver ahora lo que son las variables. ¿Qué es una variable? La variable es una característica, un atributo, una propiedad o cualidad que puede estar o no presente en el objeto en estudio. ¿Quién es el objeto en estudio? A quien nosotros estamos analizando, a quien nosotros vamos a estudiar. Una variable es una propiedad cuyo contenido puede variar. La variación es susceptible de medirse y observarse en forma directa o indirecta. ¿Eso quién lo menciona? Hernández Sampieri en el 2000. Ahora, los objetos de estudio para una investigación pueden ser individuos, fenómenos,
procesos de obra de infraestructura, viviendas, maquinaria, probetas de concreto, las columnas de las viviendas, los pavimentos, las carreteras, etc. Ahora también tenemos tipos de variables. Para el caso de proyectos donde se requiere probar una correlación existente entre dos características del objeto, a ver, acá está, del objeto de estudio o quiere demostrarse su relación causa-efecto. Vamos a tener la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. En la variable independiente nos dice que es el que produce el efecto o es la causa de que la variable dependiente, que se altere la variable dependiente. La variable independiente lo vamos a expresar con la letra X. La variable dependiente es el resultado o es el efecto producido por una acción de la variable independiente. Si nosotros modificamos la variable independiente o en todo caso la X, nuestra variable dependiente se modificará. Ahora, la dependiente lo vamos a representar por la letra Y y podemos nosotros definir que la variable dependiente que está representada por Y está en función de la variable independiente que le hemos representado por la letra X, ¿no? Numéricamente para que lo vean. Y por último tenemos una variable interviniente, que son variables que no necesariamente están formuladas en la hipótesis, pero que están presentes en el objeto de estudio y una variación en sus valores podrían afectar los resultados. Por ejemplo, elaboración de un concreto 210 con una mezcla convencional de agregado y relación agua-cemento. Entonces, mi variable independiente va a ser el agregado, la relación agua-cemento. Si yo modifico la relación agua-cemento y modifico la cantidad de agregado, mi variable dependiente, que va a ser el concreto 210, se va a alterar. Tal vez ya no será un concreto 210, probablemente sería un concreto 280 o podría ser un concreto 175, dependiendo cómo lo manejemos, ¿no? Y mi interviniente, ¿quién sería? Podría ser la temperatura del agua, el clima. Si ustedes se fijan, si nosotros elaboramos un concreto con tales características o con tal dosificación en la ciudad de Huánuco y con esa misma dosificación nos vamos a la ciudad de Cerro de Pasco y elaboramos ese concreto, va a ser la diferencia o va a hacer variar el concreto, la resistencia del concreto, la calidad del agua. ¿Por qué? Porque en Huánuco tenemos un agua templada, pero en Cerro de Pasco tenemos un agua muy fría, ¿no? Que se está congelando, entonces eso va a alterar en la resistencia. Entonces, nuestra variable interviniente va a ser la temperatura del agua. Ahora también tenemos características de las variables. Estas características están contenidas necesarias. Sus características de las variables es ¿por qué? Porque están contenidas en el título, en el problema, en el objetivo y en la hipótesis de la investigación. Si ustedes se dan cuenta, todas las variables que encuentran en la hipótesis, cuando realicen un análisis, van a encontrar que se encuentra en el problema, en el objetivo y hasta en el título de la investigación. Ahora, otra característica es que adoptan distintos valores, es decir, al ser observadas y medidas, expresan diferencias entre los rasgos, atributos y cualidades de las unidades de análisis. Son enunciados que expresan rasgos característicos de los problemas medibles empíricamente. Son susceptibles de descomposición empírica, es decir, pueden desagregarse en indicadores, índices, subíndices e ítems.
Ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, si nosotros nos planteamos la siguiente hipótesis, la vulnerabilidad física frente a un sismo de las viviendas de la ciudad de Huánuco es muy alta. ¿Qué es esa hipótesis? Nosotros lo que ahí queremos demostrar es que la vulnerabilidad de las viviendas frente a sismos es muy alta, ¿no? Demostraremos que sí es cierto, que no es cierto, cuán alta es esa vulnerabilidad. Entonces, en esa hipótesis, vamos a primero identificar el objeto de estudio. ¿A quién estamos estudiando? ¿A quién estamos analizando? En ese caso, la vulnerabilidad física frente a un sismo de las viviendas de la ciudad de Huánuco es muy alta. ¿A quién vamos a analizar la vulnerabilidad? A ver, el objeto de estudio sería en ese caso las viviendas de la ciudad de Huánuco. ¿Y quién sería la variable a estudiar? Hemos dicho que las variables son las características, atributos, propiedades, cualidades que vamos a investigar, ¿no? En ese caso sería la vulnerabilidad física. Ahora, otro ejemplo. Ustedes apunten y eso van a hacer ustedes ese ejemplo. El mal estado de conservación de los pavimentos en la ciudad de Huánuco se debe a una baja calidad de material granular en la base y subbase. Vuelvo a repetir. El mal estado de conservación de los pavimentos en la ciudad de Huánuco se debe a una baja calidad de material granular de la base y subbase. A ver, identifiquen el objeto en estudio y las variables a estudiar. 10 minutos, a ver, identifiquen. Se debe a una baja calidad de materiales granular de la base y subbase. ¿Quién sería en ahí el objeto en estudio? ¿A quién están estudiando ustedes ahí? Los pavimentos en la ciudad de Huánuco. Así es. Los pavimentos en la ciudad de Huánuco, el objeto en estudio. Ahora, las variables, ¿cuáles van a ser las variables? La dependiente y la independiente. La independiente va a ser la calidad de los materiales granulares de la base y la base. Así es, la independiente es la calidad de material granular, base, subbase. La dependiente, el estado de conservación del pavimento. Así es. Si yo pongo una buena calidad de material de granular, de base y subbase, entonces mi variable dependiente, mi estado de conservación de pavimento va a ser bueno. Pero si yo pongo una mala calidad de base y subbase, entonces mi dependiente también se va a alterar, ¿no? Mi estado de conservación del pavimento será malo. Ahora también tenemos la operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables es el proceso mediante el cual se explica cómo se medían las variables formuladas en la hipótesis, para lo cual en muchos casos habrá que descomponerlas en indicadores susceptibles a poder medir. ¿Cómo nosotros vamos a medir esa variable? Ahora, no podrá desarrollarse una investigación si no se emplean indicadores que en su conjunto midan variables de hipótesis empleada. Las variables se aplica a grupo u objeto que se investigan, los cuales adquieren distintos valores en función de la variable estudiada. El investigador debe definir
los indicadores de variables antes de realizar la recolección de datos, y para ello deberá utilizar los términos de operacionalización, es decir, que produzcan datos concretos que sean cuantificables. ¿Por qué nosotros vamos a realizar esa operacionalización? Por decir, si yo estoy analizando la congestión vehicular, tengo que ver yo cómo voy a determinar esa congestión vehicular, ¿no? ¿Qué datos yo voy a necesitar? Entonces, uno de los datos podría ser aforos vehiculares. Pero si yo no pongo qué datos voy a necesitar que esa vehicular, voy de frente a campo sin hacer esa operacionalización de variables, algunos hasta van a hacer aforos peatonales, pero ¿para qué me va a servir entonces? Por eso es primero que tienen que hacer la operacionalización, cómo van a hacer esos datos para que lleguen a determinar en sí lo que quieren, porque si no van a tener una toma de datos innecesarios. Ahora, en muchas investigaciones, las variables de estudio se deben descomponer en variables intermedias, variables empíricas o indicadores que permitan su medición. Ahora tenemos los siguientes pasos para la operacionalización de las variables. 1, identificar la naturaleza de la variable. Luego vamos a identificar la forma de medir esta variable, directa o indirectamente. Seleccionar los indicadores si fuese necesario. Elegir la escala de medición de las variables o indicadores. Y por último, definir la forma que se expresan los valores variables para acá tenemos otro ejemplo de hipótesis. Incorporación de fibras de acero al concreto mejorará significativamente el comportamiento estructural. En ese caso o en esa hipótesis, ¿quién sería su objeto en estudio? El concreto. Así es. ¿Ustedes a quién están estudiando? Al concreto. ¿Quién serían nuestras variables? La independiente sería la incorporación de fibras de acero y la dependiente sería el comportamiento estructural. Así es. Si nosotros incorporamos la fibra de acero, mejorará el comportamiento estructural. Pero si nosotros no incorporamos esa fibra de acero al concreto, no sucederá nada con ese comportamiento estructural que deseamos mejorar, ¿no? Entonces, en esa parte, más rápido para que lo identifique. Ahora, analicemos lo que es la variable independiente, incorporación de fibras de acero. Su indicador, nosotros cómo vamos a realizar, cómo vamos a determinar esa incorporación de la fibra de acero. Vamos a primero decir qué cantidad de fibra de acero yo necesito, el diámetro de fibra de acero que se va a emplear, la longitud de esa fibra de acero que voy a utilizar, ¿no? ¿Y cómo voy a medir esa cantidad? La cantidad, digamos, vamos a analizar el porcentaje en pesos, el porcentaje en volumen. ¿El diámetro en qué? ¿Cómo vamos a determinar qué diámetro? Podemos determinar en milímetros, en pulgadas, en centímetros, en metros, en lo que ustedes deseen. Ahora, la longitud, de la misma manera. ¿Cómo miden la longitud? Centímetros, milímetros, pulgadas. Y, por último, el rango de variabilidad. Las cantidades en pesos aumenta ya a la análisis. En decir un poco ya no, porque no va a ser porque en su indicador o en el rango de variabilidad solo están poniendo 5, 10 o 15%, ¿no? Ahora, el diámetro de la fibra de acero de la misma manera. Han puesto en milímetros, rango de variabilidad que basta poner en esa mezcla va a ser de 1 y 3 milímetros. Según esto, pero si me voy a campo, ¿puedo poner? Sí puedes, pero no te va a considerar en tu investigación porque en tu rango de variabilidad o en tu tesis no has puesto uno de 5 milímetros.
La longitud de fibra de acero, igualito en centímetros, y según el ejemplo, se ha tomado 2 centímetros. Cada uno de estos es independiente, ese rango de variabilidad es lo que ustedes van a proponer. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ingeniera, con respecto a la cantidad del acero, también se puede poner las unidades de kilogramos. También, porque ahí les estoy poniendo porcentaje de peso, eso depende de ustedes. Ah, ya, gracias, Porcentaje ingeniera. en peso, porcentaje en volumen, kilogramos. Con su respectiva unidad, entonces, ya. Exacto. Consulta sobre sus trabajos de investigación, ya que es la cuarta nota. Hasta ahí nos quedaríamos, hasta el día lunes, hasta este tema.